Acá les traigo un nuevo video de Ciencias Naturales para octavo básico, en el cual terminaremos de ver las características que traen los elementos y sus distintas clasificaciones en la tabla periódica, ¿ya? Como también vamos a ver algunas propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, aparte de la posición y de la clasificación general en la que se encuentran los elementos químicos, comparten algunos una serie de características, ¿ya? Que no solamente va con lo del grupo, ni con su configuración electrónica, sino que también va cómo se comporta el elemento como átomo en sí, ¿ya? Así que, a poner atención. Esta es la clase para el día jueves 26 de noviembre, correspondiente a la semana 33. Lo voy a sacar de acá. Bueno, recuerden, me voy a devolver un poco, ¿ya? Que vimos en la tabla periódica una gran clasificación en la cual encontrábamos a la mayoría de los elementos químicos, que es la clasificación de los metales, ¿ya? Que ocupan todo el sector que está ahí coloreado. Bueno, ahora empezamos con los no metales. Los no metales, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya? Ocupan este sector, ya que está a la derecha de los metales y antes de los gases nobles, con su también participación del hidrógeno, ¿ya? Las propiedades físicas de los no metales tienden a ser opuestas a las de los metales, pues generalmente son malos conductores de calor y corriente eléctrica. A temperatura ambiente, muchos de aquellos elementos son gases. Tan solo uno, el bromo, se encuentra en estado líquido. Los sólidos suelen ser opacos y frágiles. Si ustedes se dan cuenta, ya los metales, que eran todos los que se encontraban en este sector de la tabla periódica, son buenos conductores de calor, son buenos conductores de corriente eléctrica. A temperatura ambiente la mayoría se encuentra en estado sólido, ya a excepción del mercurio, pero ya nos podemos dar cuenta que, a diferencia de los no metales, estos son malos conductores de calor y son malos conductores de corriente eléctrica también. Y otra característica y diferencia principal entre ambos es que la mayoría se encuentra, como dice acá, en estado gaseoso, y uno solo, como el bromo, se encuentra en estado líquido. Ya, ¿dónde encontramos los no metales? Como por ejemplo el hidrógeno, que se encuentra acá, el nitrógeno, que se encuentra acá, ya, el carbono, que se encuentra en este sector, el fósforo por acá, el oxígeno se encuentra en este sector, ya. Estos elementos, principalmente apoyados por el carbono, forman todo lo que en la química se conoce como la química orgánica. La química orgánica son todas aquellas moléculas químicas que forman parte de algún compuesto o algún organismo que se encuentra vivo y o estuvo vivo en su tiempo, como por ejemplo los combustibles fósiles. El petróleo, por ejemplo, también está compuesto principalmente por carbono, pero es producto de la descomposición de materia orgánica de millones de años. Así que podemos encontrar distintas clasificaciones. Algunos no metales forman parte de moléculas que son esenciales para la vida, como los vimos anteriormente. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el hidrógeno y el oxígeno son componentes fundamentales de las moléculas como el ADN. Entonces acá podemos ver y asociar que la estructura molecular que vemos ahí es correspondiente al ADN. Pero ¿dónde encontramos los no metales? ¿Ya? Básicamente en el grupo 1, que tiene solo un no metal, que es el hidrógeno. En condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e insípido. Eso significa que no tiene color, que no tiene olor y no tiene sabor. Y en el grupo 14 también encontramos el único no metal, que es el carbono, principal componente de las biomoléculas y de la mayoría de los combustibles, como ya se lo habían mencionado anteriormente. El símbolo del carbono es la letra C, ahí está su nombre, carbono. Ahí tenemos su número atómico, que corresponde a la cantidad de protones, y acá tenemos el número másico, que es la suma de los protones más los neutrones. También ya encontramos el hidrógeno y el oxígeno con sus correspondientes símbolos, número atómico, número másico, símbolo, número atómico y número másico. En el grupo 15 también encontramos, bueno, acá se me olvidó mencionar que estos gases principalmente corresponden y conforman el Sol. En el grupo 15 encontramos el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno y el fósforo no aparece acá, pero su símbolo químico es P. El nitrógeno compone el 78% de la atmósfera terrestre, aunque no lo crean. El oxígeno, el azufre y el selenio lo encontramos en el grupo 16, y el oxígeno también forma parte de la atmósfera, en un 21%.
O sea, el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el otro por ciento restante es el resto de los gases que podemos encontrar. ¿Ya? En el grupo 17 encontramos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que son sustancias que se unen fácilmente con ciertas moléculas para formar sales. Como les dije, a esto les falta solo un electrón para tener la configuración electrónica del gas noble. Entonces van a intentar quitárselo a lo que vean. Por eso son muy reactivos y se pueden unir con muchas cosas. Bueno, ya vimos los metales, ya vimos los no metales. Ahora nos queda ver los gases nobles, que son aquellos elementos que se encuentran ya en la última columna de la tabla periódica. Los gases nobles componen el grupo 18, que es el que vemos acá. Se encuentran en la atmósfera terrestre en pequeñas cantidades y la mayoría de las veces no reaccionan con otro elemento, ¿ya? O sea, ellos no se meten con nadie. Ya que habitualmente no ceden, tampoco ganan ni comparten sus electrones, ya que tienen su configuración electrónica completa. Por lo tanto, no les interesa ni entregar, ni aceptar, perdón, ni compartir tampoco. Por esa razón, se les conoce como gases inertes. Aparte de gases nobles, se les conoce como gases inertes, porque no reaccionan con nadie, grábense eso. Los gases nobles emiten una luminiscencia brillante y colorida cuando pasa electricidad a través de ellos, por lo que son utilizados en la iluminación decorativa o también luces de neón, junto con otros gases o mezcla. Tenemos el primero que se ve acá es el helio, después vemos el neón. Disculpen. Helio, neón, argón y así criptón, podemos tener para abajo toda la lista de los gases nobles que existen. Aparte de los no metales y los gases nobles, encontramos los metaloides. Los metaloides poseen propiedades tanto como metales como de no metales. En la tabla se encuentran a ambos lados de la línea zigzag que separa aquellos elementos. A veces no está acá, pero se encuentran acá. Estos son los metaloides, los que están ahí. ¿Ya? Como les dije, en la tabla se encuentran a ambos lados de la línea zigzag que separa aquellos elementos, quiere decir los metales con los no metales. El silicio, el galio y el germanio se emplean como semiconductores en algunos dispositivos electrónicos, como por ejemplo los computadores. El silicio, su símbolo es Si, tiene número atómico 14, o sea, tiene 14 protones, y tiene 28 de número básico, o sea, tiene 14 protones y 14 neutrones. Acá, como podemos ver, forma parte de los circuitos de los computadores. Como les dije, los elementos de la tabla periódica, aparte de tener comportamientos similares, hay algunas tendencias. Como por ejemplo el germanio, tiene símbolo Ge y su densidad, o sea, la masa que ocupa determinado volumen, son 5,32 gramos por ml. El carbono tiene símbolo C y su densidad es 2,26 gramos por ml. El estaño, de símbolo Sn, tiene una densidad de 7,31 gramos por ml. El silicio, Si, tiene una densidad de 2,33 gramos por ml. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué es la densidad? El agua, por ejemplo, tiene densidad 1, en la que podemos decir, 1 kilo de agua es lo mismo que 1 litro de agua. En caso de los demás elementos químicos, la densidad va a ser variable. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros llenáramos con germanio una botella de 1 litro de agua, esa botella pesaría 5,32 kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, así es como se pueden relacionar las densidades. El peso que tienen asociado a un volumen característico. ¿Ya? En el caso del germanio, 1 litro de germanio pesa 5,32 kilos. En el caso del carbono, 1 litro de carbono ¿ya? Pesa 2,26 kilos. En el estaño, o el mismo litro, pesaría 7,31 kilos. Y el silicio ¿ya? Pesaría 2,33 kilos, asociándolo a su densidad. Y el agua, 1 litro de agua pesa 1 kilo. ¿Ya?
El alcohol, por ejemplo, el alcohol etílico, el que se ocupa para la desinfección, el litro de alcohol pesa 780 gramos, o sea, es menos denso que el agua. Existen ciertas regularidades en las propiedades de los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, la conductividad eléctrica y térmica. Los que están ubicados al costado derecho, o sea, los no metales, tienden a ser malos conductores de calor y electricidad, como ya lo habíamos visto anteriormente. En cambio, los localizados en el centro y a la izquierda, que son los metales, son muy buenos conductores. Debido a la repetición de estas y otras características, reciben el nombre de propiedades periódicas y a continuación estudiaremos algunas, ¿ya? Como les dije, dependiendo de la ubicación, de su periodo, de su configuración, y vamos a tener una clasificación y algunas características y propiedades asociadas denominadas propiedades periódicas. El radio atómico, por ejemplo, es una propiedad periódica que se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de los mismos elementos unidos entre sí. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿El radio no es el punto del centro a cualquier parte del exterior de una circunferencia? Sí, eso es el radio, ¿ya? Pero acá es exactamente lo mismo, solo que se toma la distancia de núcleo a núcleo porque va a depender, ¿ya?, del elemento, el radio que tengan. Por lo tanto, al avanzar en el grupo, o sea, hacia abajo, el radio atómico aumenta. El valor del radio atómico va aumentando en la medida que vamos bajando la tabla periódica, ¿ya? Porque los elementos van teniendo más electrones, por lo tanto, la nube electrónica es más amplia y su órbita va a ser gigante, por eso el radio atómico va a ser más grande, ¿ya? Y también aumenta a medida que se avanza de derecha a izquierda por los periodos, o sea, aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo yo comparo un elemento que está acá y otro que está acá, el radio atómico va a ser mayor en la medida en que se va hacia la izquierda. Y incrementa también cuando vamos bajando a través de los periodos. Como nos podemos dar cuenta, en esta imagen aumenta hacia la izquierda y también aumenta hacia abajo. O sea, si yo comparo, por ejemplo, el radio atómico del flúor y el carbono, o sea, el flúor y el carbono va a tener un radio atómico mayor porque aumenta en la medida en que nos vamos moviendo a la izquierda. O sea, el oxígeno tiene más radio atómico que el flúor, el nitrógeno más que el oxígeno y que el flúor, el carbono más que el oxígeno y así sucesivamente. Y si comparamos, por ejemplo, el litio y el sodio tiene un mayor radio atómico que el litio porque tiene más electrones. El potasio más que el sodio, el rubidio más que el potasio y así sucesivamente. Bueno chicos, espero les haya quedado claro esta clase de propiedades periódicas y nos vemos en la conexión online. Que estén bien. Chao, chao.